neutral. No somos un grupo de personas religiosas. Ahora sí. Sí, les decía que les deseo como pastor las mejores, que el tiempo que nos queda de este año que sea muy próspero. Acabo de cumplir edad hoy día en la mañana. No, dice la historia que a tipín 12 de la noche fue mi nacimiento. Mi madre siempre lo dijo. Así que ayer estaba con la familia y me hicieron un pequeño encuentro ahí. Y estaba mi hijo de Felipe que está en Pichilemu, así que él viajó, fue bien bonito. Y he sido bendecido. Sí, porque uno como cristiano ve su vida, recorre lo que ha recorrido en el Señor y nos damos cuenta que han sido puras lluvias de gracia. Ha sido la vida cristiana, es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida, siempre lo digo. Así que yo como pastor a esta congregación les deseo lo mejor en el Señor, a pesar de las dificultades que podamos estar pasando. Estamos nosotros, esta generación, la mía, de Elba y gran parte, estamos despidiendo muchas veces a nuestros padres. Estamos en ese proceso que no es para alegrarse la vida, ¿cierto? Sino que es una etapa dolorosa, pero es parte del proceso. Entonces, a pesar de que el Señor, que realmente experimentemos la bendición y la gracia de Cristo, yo en lo personal deseo que esta iglesia le vaya bien, en todo aspecto, pero también depende de ustedes. También depende de vuestro propio crecimiento y de vuestro propio deseo y entusiasmo de servir al Señor. Así que creo que el Señor lo va a hacer, amén. Y creo que el Señor lo está haciendo. Así que por eso, y al final de cuentas, la obra de Cristo, amén. La iglesia no del Señor. Uno como pastor de repente se afana, sufre, se pone ansioso, no vino, ¿por qué no vino? Y casi siempre los pastores sufrimos de hernia por la preocupación, ¿cierto? Úlceras, no hernia, úlceras, pero puede ser una úlcera tipo hernia, no. No. Así que, claro, y eso nos pasa a nosotros, pero la obra del Señor. Alguien me dijo un día, yo pastor, pero si la iglesia no es tuya. Pero un igual se complica. Uno sufre por la iglesia, sufre por el Señor. Quizás no lo estamos diciendo todo el tiempo, pero uno es como que el Señor nos está diciendo, te falta más trabajo. Hay que colocar más atención y más servicio. Espero que esto sea así. También quiero decir un pequeño comunicado. Estoy pensando, quiero que lo sepan, seriamente, ya a fin de año, dejar mi trabajo. Esto lo hemos hablado con mi esposa, familia, por más de 40 años. Empecé a los 21 cuando empecé a trabajar en lo que hago hasta el día de hoy. Pero siempre estuve dividido. Entonces creo que es necesario dejarla en el mundo laboral, que creo que me va a costar, y dedicarme a la iglesia por tiempo completo. La iglesia necesita atención, mucha atención. Hay muchos problemas, dificultades que uno como pastor tiene que desempeñarla. Durante este último tiempo he sentido el llamado del Señor al ministerio de tiempo completo. Yo les pido las oraciones para que este giro que voy a dar en mi vida lo sea en paz y con tranquilidad. Bien, dicho esto, pasemos a lo importante, que es parte justamente del servicio cristiano, que es la palabra. Abramos nuestras Biblias, hermanos queridos,
en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 24 y 25, solamente dos textos que la idea es que sean el contexto o los textos que permitan desempeñar o dar a entender este sermón que no es meramente un sermón bíblico, es bíblico obviamente, pero que es histórico, que tiene que ver con el desarrollo de la Iglesia. Y recordar también lo que el mundo cristiano, sobre todo el mundo hispano, celebra este mes de septiembre, ¿cierto? Este mes de septiembre, decía ya el hermano, celebramos el mes de la Biblia. Un tema que para el mundo cristiano, he visto otras partes del mundo anglosajón, quizás otros lugares, Estados Unidos, no tienen el mes de la Biblia. Pero hay razones por las cuales el mundo hispano celebra el mes de la Biblia que lo vamos a dar a entender. Entonces, por eso digo que es un sermón que tiene que ver con gran parte de la historia. De hecho, estamos desarrollando en la Escuela Dominical la historia de la Iglesia. Este tiempo que hemos destinado estas últimas 3 semanas, estamos desarrollando el tema historia del cristianismo, y que el cristianismo justamente se desarrolla en el devenir de la historia, hasta el día de hoy. Y el tema de la Biblia, o la palabra del Señor, ha estado tremendamente vinculada con la historia del cristianismo y con la historia también anteriormente con el pueblo de Israel. O sea, el nacimiento de Israel, el nacimiento de la Iglesia está estrechamente vinculado con la Biblia, que creemos que es la palabra de Dios, amén, que es la palabra inerrante, amén, que es todo suficiente, que no contiene error y que es trascendente, en fin, todos los adjetivos calificativos que podamos darle a la palabra. Eso es, porque la palabra es de Dios. Si bien es cierto, la palabra fue escrita por agentes humanos, pero detrás de esos agentes humanos estaba Dios, certificando, guiando a que estos agentes humanos crearan la Biblia. Entendemos que la Biblia es 100% divina, amén, pero también es 100% humana. Al igual que Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, como decía, hay un devenir. Y para resaltar la importancia de la palabra y de lo esencial y fundamental que es, en la primera carta de Pedro, en los versículos 24 y 25 dice lo siguiente, el capítulo 1 de primera de Pedro, capítulos 24 y 25. Versículo 24 y 25 del capítulo 1. Dice lo siguiente, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo del libro. La Biblia no es un convidado a piedra, o no es algo que está en la periferia de nuestra vida, sino que la palabra de Dios es central para el creyente. Nuestra vida toda está circunscrita a este libro que creemos que es divino, que creemos que es la voz de Dios. Y fíjense lo que dice el texto, lo trascendente que Pedro habla de la palabra del Señor. Palabra que él mismo fue testigo ocular. Porque la palabra, ¿quién es la palabra? Al final de cuentas, la palabra es Cristo. Juan habla de esta palabra en su primer evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y la primera carta de Juan, capítulo 1, que este era el Logos eterno, la palabra de Dios. Cristo es el Logos, Cristo es la palabra encarnada de Dios. Y dice que el hombre, como criatura de Dios, en este contexto que aparece aquí, obviamente un hombre caído, un hombre que está apartado de la gloria de Dios, lo ve como la hierba del campo, que se seca, se marchita, es carente de gracia, es limitado. Pero por otro lado,
nos habla de que hay algo que es más poderoso y no tiene límites, que dice, la hierba se seca y la flor se cae. O sea, está representando en esta metáfora la gloria del hombre. Esa gloria que pensamos que tenemos, o esa independencia que pensamos que poseemos. Olvidándonos justamente de que hay uno más alto que nosotros. Porque más allá de que sea cristiano o no sea cristiano, esto de Dios, o la idea de Dios, es transversal al hombre. Por eso las religiones, vastas religiones, por eso una diversidad de religiones, porque el hombre sabe que más allá de sus límites hay alguien más grande, y ese es Dios. Y a este Dios se le ha dado diversas maneras y diversas formas. Pero la Biblia, como palabra de Dios, como fuente esencial de revelación, nos habla de este único Dios verdadero. ¿Qué es nuestro Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy, no una verdad más, sino que yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede volverse nuevamente a su Padre que le creó, si no es a través de mí. Entonces, quiero mostrar, descifrar o mostrar, valga la redundancia, lo eterno de la palabra de Dios. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece no por un tiempo, permanece para siempre, para siempre. Y eso ahora el creyente nos da confianza, que el referente último no soy yo, no somos nosotros, el referente es Dios. Él es el faro que guía a buen puerto nuestro destino, nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. Entonces, primeramente, darle la reverencia que ésta tiene, la atención que ésta requiere y centrar nuestra vida en la palabra del Señor, roca de la eternidad. Hay un himno, ¿no? Roca de la eternidad. ¿A quién se refiere esa roca de la eternidad? Se refiere a Cristo. Cristo es la roca, amén. Cristo es la fuente. Cristo es la torre fuerte. Cristo es el peñón, como el peñón de Gibraltar, ¿se acuerdan, no? ¿Ah? Cristo es la virtud que ha bendecido nuestras vidas. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra que es eterna, en cierta manera, porque el Logos era eterno, el Verbo era eterno, pero esta palabra en la historia ha sido anunciada. Y Dios se ha manifestado de diversas maneras y diversas formas a través de su historia. A través de teofanías, ¿cierto? A través de angelofanías, ángeles que se le aparecieron a hombres de la antigüedad. Teofanía, por ejemplo, ¿se acuerdan de la zarza ardiente que se le apareció a Moisés? Esa zarza que no se consumía a pesar de que había un fogón. Ese era Dios. Ese era el Señor Jesucristo, se estaba manifestando a este hombre, que posteriormente levanta un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que este hombre, este caudillo, este líder saca a Egipto después de 400 años a la libertad y los coloca en un pueblo, este pueblo de Israel, que hasta el día de hoy ha tenido consecuencias, ¿cierto?, para todo el género humano. Dios se ha manifestado en diversos tiempos de diferentes maneras. Y la carta de los Hebreos dice, en cuanto a esta manifestación de Dios, dice que, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Antes nos habló en diversas maneras, a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo es esa revelación todo suficiente. No hay más revelación. El Hijo es eterno y su palabra es eterna. Todo lo que Él formula el Hijo, todo lo que enseña el Hijo es eterna y vital para nuestra vida como creyentes. Vital. Por eso digo que no es meramente un discurso, no es un discurso moralista o meramente religioso, sino que es la voz de es la palabra de Dios, ¿cierto?, que ha sido anunciada no solamente por el hombre, que fueron agentes humanos que Dios usó, sino que detrás de esa revelación estaba Dios. Amén.
Entonces, con esto quiero darle un trasfondo a la importancia de lo que es para el mundo cristiano, desde su inicio, la palabra. Primeramente para el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, pero posteriormente para la Iglesia, el Nuevo Testamento. Las diversas formas y las maneras como esta palabra se ha perpetuado en el tiempo, ni que la espada, ni que los reyes, ni que los imperios la han podido socavar o apagar. Porque siempre está la luz de la palabra de Dios. Estamos celebrando, bajo este fondo, lo que para el mundo hispano es el mes de la Biblia. Y saqué un artículo, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que es el mes de la Biblia? ¿Qué estamos celebrando el mes de la Biblia? ¿Cuál es la connotación que esta tiene para la iglesia cristiana? Entonces dice, celebramos el mes de la Biblia en septiembre, por dos razones, para los que no la saben, por dos razones. Tiene que ver con la traducción de la Biblia. Entonces celebramos el mes de la Biblia por dos razones, la conmemoración de la primera Biblia en español. Eso celebramos nosotros como hispanoparlantes o iglesia hispana, que en el año de 1569, se imprimió la primera Biblia que se llamaba la Biblia del oso. Bueno, no tengo ninguna figura acá, hubiera sido genial. Pero cuando tú ves la tapa de la Biblia del oso, ¿qué es lo que aparece? Un oso encaramado en un árbol, ¿cierto? Yo sé que lo han visto, pero hay un panal de miel. ¿Y qué está haciendo el oso? Se la está comiendo, devorando. Porque la Biblia también dice que la ley de Dios es más dulce que la miel y la que destila del panal. Algunos comentaristas han dicho que esa primera Biblia, esa tapa gruesa con esa imagen del oso, era por el impresor, el que imprimió esta Biblia y muchas Biblias del oso estaban bajo ataque. Recordemos que estas fueron las primeras Biblias al español. Recordemos que también estaba el imperio acosador de la Inquisición española. Y muchos de nuestros hermanos que colaboraron con la traducción de la Biblia, con llevar las Biblias, ¿cierto?, a otras partes, a otros hombres, eran pena de muerte. Entonces, con esto queremos decir que, aparte que estamos celebrando el mes de la Biblia, esto nos tendría que inspirar a nosotros. Nos tendría que convencer la importancia de que Dios haya revelado a través de su palabra y que a través de Jesucristo y su palabra me haya llamado a mí, nos haya considerado a nosotros, que somos indignos. Pero el Señor nos ama y el Señor es bueno y el Señor ha sido bueno. Y el Señor a través de la historia ha permitido que esta palabra se transmita de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que esta Biblia, la Biblia del oso, y en 1569 se celebra esta Biblia del oso fue en el año de 1569. Fue la primera impresión, las primeras Biblias que aparecieron ese año. Y la celebración de San Jerónimo, ¿ya saben quién fue San Jerónimo? Un cristiano, ¿cierto?, de muchos años atrás, prácticamente del IV siglo, que tradujo la Biblia del latín, que era la lengua oficial de aquel tiempo, la Vulgata latina. Tradujo, la Biblia del griego al latín. Es una Biblia muy conocida por el mundo romano todavía. Y Agustín, Jerónimo, se le conoce como San Agustín. Rápidamente lo elevaron a santo. Nosotros no creemos que es santo. Nosotros creemos que fue un aporte, fue un instrumento de Dios para traducir la Biblia del griego al latín, que era el idioma oficial en el siglo IV y en el siglo V. Tremendo aporte. Y fue justamente, casi medio paradójico, en el mes de septiembre.
Entonces, quizás para nosotros hoy no es tan extraordinario tener una Biblia. De hecho, tú puedes encontrar en tiendas, en librerías, muchos libros, muchas Biblias y muchos formatos de Biblia con letras grandes y letras pequeñas, inclusive están en internet a través de estos canales, Facebook, YouTube y todos los medios, no sé, electrónicos. Tienes Biblia, tienes biblioteca electrónica, entonces hay un sinfín de cosas. Pero hubo un tiempo que tener la Biblia era justamente motivo de muerte. Cuando la Biblia, la Reina Valera, ¿te acuerdan? Nosotros tenemos la Biblia Reina Valera. Cuando la Reina Valera se tradujo al español, no fue algo fácil. Le costó la vida a hombres. Pero al final de todo el peregrinar que tuvieron estos hombres, de andar para allá, para acá, de lugar en lugar, escondiéndose, traficando de alguna manera la Biblia, se logró la traducción al español. Y lo que tenemos nosotros en nuestras manos es la Biblia Reina Valera. Casidoro Reina y Cipriano de Valera. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos traductores? ¿Eran españoles? ¿Eran sacerdotes de un monasterio de San Jerónimo de Sevilla? Y llegó los vientos de reforma a ese monasterio. Y los 45, dice la historia, que estaban, los monjes que estaban en ese reducto, en ese monasterio, todos se convirtieron al Evangelio, a la Reforma Protestante. Porque antes de la traducción de la Reina Valera, ya Martín Lutero había clavado en las puertas de la Universidad de Wittenberg las 95. Se había encendido la llama de la Reforma Protestante en Alemania, la denuncia del monje alemán, que lo que se estaba predicando y anunciando, la gran mayoría era una falsedad, que no se coincidía con la Biblia. El gran aporte de Lutero fue la traducción, otra traducción de la Biblia al alemán. Entonces el pueblo alemán pudo leer la Biblia en su idioma vernáculo. Y ya no era que un monje, un sacerdote leyera el Evangelio en latín. Más aún un idioma que no se entendía, que no se conocía. Porque esa era la manera represiva del romanismo de impedir que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Porque cuando el hombre tuvo acceso a la palabra de Dios, cuando tenemos acceso a la Biblia, somos libres, ¿amén? Y seréis, dijo Jesús, verdaderamente libres. Tenemos la plena libertad en Cristo. Porque el Señor es nuestro Señor, amén, nuestro Dios. Él nos guía y nos orienta el camino. Y lo más importante, que Él nos salvó. En un mundo lleno de penitencia, ¿cierto? Y lleno de, no sé, de ceremonias ritualistas, este hombre, Casidoro, se convierte de evangelio, vagando por diferentes partes de Europa hasta que cumple su objetivo, traducir la Biblia al español. Y esta es la Biblia del oso. Entonces, eso es lo que celebramos el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Este quizás es un preámbulo, ¿cierto? Un pequeño argumento de lo que van a ser las prédicas en estos 3 o 4 semanas. Vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de los efectos que tuvo esta traducción y las consecuencias históricas que ha tenido esta traducción, que desde la traducción en España llega al mundo no solamente anglosajón, sino que al mundo hispano. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestros países? ¿Cómo llegó el Evangelio a nuestro Chile, por ejemplo? ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que nos visitaron y que trajeron la Biblia? Que desafiaron al clero de aquel tiempo,
No solamente Chile, sino que toda Latinoamérica, Venezuela, Colombia, todo el mundo hispano que fue conquistado por España y tenían justamente una iglesia romana, un imperio que asolaba a las naciones, eran caudillos, que tenía cautivo al ser humano. Y cuando llega la Biblia y cuando llega la palabra del Señor, esos hombres fueron libertos, fueron liberados. Primeramente una liberación espiritual del pecado y de la maldad humana, amén. Porque no solamente es una liberación social, no es una liberación política, no es una liberación intelectual, sino que lo esencial es que la palabra nos liberta del pecado y de la vana manera de vivir. Entonces hay que dar gracias al Señor por su palabra. Entonces el texto de 1 Pedro, toda carne es como hierba, pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, la palabra es eterna. La palabra no tiene límites, como nosotros tenemos límites. Y los alcances de esta palabra, los efectos de esta palabra, la podemos encontrar, por ejemplo, a un libro del Antiguo Testamento, que es los Salmos. El hermano leyó el Salmo 119, pero hay una miniatura del Salmo 119, que es el Salmo 19. ¿Cierto? Es como una miniatura, porque en el fondo el Salmo 19 habla lo que habla el Salmo 119. ¿Y qué es lo que hizo el Salmo 19? Si alguien se acuerda, ¿no? No. ¿Qué dice el Salmo 19? Dice así el Salmo 19, pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entendemos por la palabra que Dios se ha revelado. Eso, Dios se ha revelado, Dios ha corrido el velo que para nosotros será imposible correr. Él lo ha hecho. Y se reveló a través de su creación. ¿Quién no aprecia la creación? ¿Quién no se asombra de la creación? Más allá de la tecnología, el conocimiento humano y todo lo que hay ahora, la modernidad, seguimos sorprendiéndonos justamente por la creación misma. Todo lo que podemos ver y contemplar tuvo un inicio. Nada surgió de la nada. Nada fue por el azar, sino que entendemos como creyentes, por la palabra, que hay un creador. Y ese creador es Dios, que se autorreveló en su creación y en su palabra. En su creación. Pero digamos la conclusión que esa creación no es válida, no vale, no es suficiente para redimirnos. Por eso ese mismo texto, ese mismo libro, ese mismo Salmo 119, textos más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, la ley de Jehová. La creación, que es un acto de la revelación general, pero hay una revelación especial. Dice lo siguiente, la ley de Jehová, esto, la palabra, que fue transmitida de generación en generación, que fue traducida a diversos idiomas, que fue traducida del hebreo al griego, que esa traducción de la Septuaginta que se le conoce, la usó Jesús para sus prédicas y la usaron los apóstoles para anunciar el Evangelio, porque no había Biblia, no había Nuevo Testamento, pero ¿qué es lo que había? Estaba la traducción del mundo hebreo al griego. Eso permitió que el Evangelio se desplegara, ¿cierto? Y se anunciara en el mundo conocido. Y todos los emperadores que hubieron, los 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana los primeros 3 siglos, fueron incapaces y no lograron apagar la llama del Evangelio. La llama de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿qué queda posteriormente? Siguieron la iglesia esta que tiene más de 2000 años, junto al libro. No estaba Jesucristo, obviamente corpóreamente, pero estaba la palabra, amén. La palabra es Cristo, por eso cuando yo digo, hermano, cuando usted lee la Biblia se encuentra con Cristo mismo. Entonces, debería ser un gozo, debería ser algo inefable. Entender que cuando yo abro la Biblia me encuentro con Cristo mismo, porque la palabra es Cristo. Por eso cuando los reformadores llegaron y anunciaron este evangelio y se rebelaron contra el imperio romanista, dijeron, esta palabra es la voz de Dios. Amén. Y un lema de la reforma, ¿cuál es? Sola escritura. No hay papa, no hay sacramentos, no hay indulgencias, no hay caminos piadosos para hacer, logros, méritos para poder alcanzar salvación, sino que solamente Cristo, o sea, la palabra del Señor. Y por eso fue necesario traducir esta Biblia
hasta lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Y cuando tú vas a una librería te encuentras con muchas Biblias, las puedes elegir, algunas tienen imágenes, otras no, letras grandes, letras pequeñas, es fácil para nosotros, pero como decía en principio, hubo un momento en que traducir la Biblia era su pena de muerte. Cuando Casiodoro de Reina empezó su traducción del Antiguo Testamento, posteriormente vamos a entrar en detalle, porque él tenía el deseo de traducir la Biblia del Antiguo Testamento y juntarla con otra traducción que había hecho otro cristiano, otro monje que se había convertido al Evangelio, que era el Nuevo Testamento. Pero fue un acto fallido, no pudo juntarla. Se dio la obligación de traducir ahora el Nuevo Testamento. Y con todo el problema que tú te puedas imaginar, y con la persecución, y con la bota española, la Inquisición sobre su cabeza, estos hombres traducieron la Biblia. Y lo que tenemos hoy por hoy es casi el 95% de los originales. Fue una traducción al dedillo. Así que, hermanos queridos, por eso celebramos el mes de la Biblia. Porque para celebrar el mes de la Biblia significó correr mucha sangre. Muchos fueron llevados a las hogueras. Hombres y mujeres fueron martirizados, torturados, porque estaban llevando a cabo justamente, lo único que querían era mostrar a Dios, mostrar al Señor Jesucristo y mostrar la obra redentora. Pero había alguien que no quería. Siempre va a haber oposición. Tal vez no vivimos en un periodo inquisitorio, pero la sociedad muchas veces es inquisidora con la iglesia. ¿Cierto? Eso ofende a la iglesia. Hay críticas de la sociedad para con la iglesia, hay críticas del Estado para con la iglesia, y hay críticas de los intelectuales para con la iglesia. Y la iglesia es un grupo de hombres, un reducto de personas y hombres y mujeres idiotas. Esta es la opinión que tiene el mundo de la iglesia. Pero no es así. Somos real sacerdocio. Amén. Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, no por la política, no por la sociedad, no por los intelectuales, fue un pueblo que fue adquirido por el Señor. Fuimos adquiridos por Dios. Tú, hermano querido, tu hermana querida, es el pueblo de Dios, amén. No es meramente un orgullo, sino una prepotencia, sino que es nuestro estado, es nuestra esencia. El Señor nos sacó de la miseria a su gloria. Por eso podemos vivir la vida cristiana en medio de cualquier circunstancia y cualquier avatar de la vida. El cristiano no está ajeno al dolor. ¿O no, hermano? O a la prueba, o a la dificultad, amén. Todos estamos, o quizás estamos pasando pruebas y dificultades, pero hay algo más importante que ello, que es el Señor, que es Cristo, que está no dibujado aquí en tu palabra, sino que es el retrato que la Biblia muestra de Cristo, el retrato de Cristo en nuestras vidas. Termino. Y dice que esta palabra, que es la ley de Dios, hace logros que el hombre por sí mismo no podría nunca. No podría nunca. Dice que la ley de Jehová, o sea, la Biblia, es perfecta. ¿Y sabes lo que hace? Verlo, convierte el alma. Estábamos perdidos en delitos y pecados, en un caldo de inmundicia. Se podría de alguna manera hacer una metáfora de nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en un atolladero, estábamos en una especie de un abismo infranqueable entre yo y Dios. No teníamos ninguna alternativa, pero la palabra de Dios dice que es perfecta, que convierte el alma. Primeramente nos llevó al Señor. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos lleva a Dios, nos llevó a Cristo, al Salvador, al Kyrios. Nos convierte. No hay que hacer penitencia, no hay que hacer ningún esfuerzo humano, no hay que hacer nada. No hay que tener un patrón de normas moralistas para acercarse y vivir de acuerdo a las normas de Dios. No hay que hacer eso. Perderíamos el tiempo. Solamente esta palabra es como, decía la mañana el hermano, que es como
un martillo que golpea la roca. Que golpea la roca. Solamente la palabra del Señor que convence, nos convence de nuestra condición de pecado y nos vuelve a Dios. El testimonio de Jehová, de esta palabra, es fiel, dice, que hace sabio al sencillo. Cuando tú eres la palabra sencillo, ahí uno dice, ah, pobre persona, oh, qué pobre. No, sencillo es uno que derrocha, uno que esparrama, uno que tiene una vida loca, uno que es como una puerta giratoria. Y muchos de nosotros fuimos, y muchos de nuestros quizás conocidos y amistades son puertas giratorias. No tienen un sentido su vida, no tienen una meta. Y dice que esta palabra nos da principios, nos da fundamentos y nos da objetivos en la vida. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice que esta palabra me alegra. Hermano, si estás triste, lee la palabra, ¿ven? Leamos la Biblia. Hoy se lee la Biblia cuando ya estamos en el punto crítico ya como que se nos está cortando la pitilla. Ahí ya acudimos a la Biblia. No, el creyente acude a la Biblia en todo tiempo, en pruebas y en bonanzas, en penas y en alegrías, porque solamente Dios puede consolar nuestras almas, amén. La palabra puede consolar nuestras almas, Él alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, esta palabra es pura, no está manchada por el pecado humano, por eso es una palabra de Dios, que alumbra los ojos. Tenemos ojos, pero muchas veces vemos solamente más allá de nuestras narices. Nos falta discernimiento, nos falta sabiduría, somos muchas veces necios en nuestras quehaceres y nuestras acciones. Por eso dice la misma palabra, es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esta palabra me lleva a Cristo, voy a ser una persona sabia. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, versículo 9 del Salmo 19. Y aquí dice lo más importante que lo termino. Dice que esta palabra, esta ley de Dios, esta palabra que ha sido traducida a través de la historia y nos llegó ahora a nosotros en esta Reina Valera, traducida por Cipriano de Valera, Reina y Valera, Cipriano de Valera, que fue traducida por estos españoles, ¿cierto? Nos ha permitido gozar de esto que aparece aquí. Dice que esta Biblia, esta palabra, dice que es deseable, son más que el oro, y más que mucho, no el oro bruto, ahora el oro refinado, que cuesta, porque es al final de cuentas que aparece justamente en los muestreos de las joyas, ¿cierto?, que tanto le gusta a las mujeres. ¿Ah? ¿Qué mujer no le gusta un arito de oro, ¿cierto? No sé, pues le gusta el oro a ella. Dice que deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la Biblia de los dulce más que la miel y que la que destila del panal. Que el Señor más que nos ayude, que el Señor nos dé espíritu de gratitud, porque hoy tenemos la dicha y no nos costó a nosotros, ¿cierto? A ti no te costó arrancar, a ti no te costó estar bajo presión o bajo una espada sobre tu cabeza. Estamos en descanso, podemos escuchar la palabra sin problema alguno, pero hay cientos de miles que pagaron un precio, hermano querido. Y que muchos han sido olvidados, pero el Señor no se olvida. Amén. Dice la Biblia, esta misma palabra, que los nombres de los creyentes están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Baravena, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. David Reyes, Wildo, Gustavo, todos los que hemos profesado la fe, todos los que hemos creído en esta palabra, todos aquellos que hemos visto la evidencia de su transformación en nuestras vidas. Porque el que tiene a Cristo en su vida, el que tiene la palabra, ya no puede ser el mismo de antes. El que robaba, ya no roba más. El que falseaba la verdad, ya no anda con mentiras.
El que era violento y agresivo ya es manso y humilde de corazón. Esta palabra sí o sí tiene que transformar nuestra vida. Y si es una experiencia, hermano, amigo, que aún no está en tu corazón, pídele al Señor que entre a tu vida y cambie tu corazón. Que el Señor bendiga en esta mañana a la cual damos inicio a este mes de la Biblia. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esto que tenemos, Señor, en nuestras manos, que fue violentada, quemada, pretendida ser destruida, oculta de los hombres, Señor. Pero, Señor, tu palabra no puede ser ocultada, Señor. Al final, la luz irrumpe en las tinieblas. Tu palabra es luz. Tu palabra es Cristo. Tu palabra es el Evangelio, Señor. Esto que ocurrió hace cientos de años atrás, Señor, tiene un tremendo significado para nosotros. Porque ese mismo efecto que estos hombres vivieron, nosotros también lo hemos vivido. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por tu revelación, por tu existencia, Señor. Tú eres el Kyrios, eres el Dios del universo. Tú gestaste y creaste todas las cosas y le diste el sentido verdadero. Y sobre todo, Señor, nos sacaste, Señor, la incredulidad que gobernaba nuestra vida. Y nos llevaste a tu gloria, Señor. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo que tú adquiriste para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que sea ese nuestro pregonar, que lo que resta de nuestra vida podamos entregarla a ti y a tu misión y a tu obra, para que otros te conozcan, para que otros disfruten de este manantial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.